Y esta crónica de la región en Radio Madre nos lleva ahora a la Ley Nacional de Protección a la Tierra, que se ha sancionado en México con una particular raíz y vinculación con la cosmovisión ancestral de los pueblos preexistentes de nuestra América y toda una sabiduría y una relación muy diferente con estas cuestiones que tienen que ver con las maneras de relacionarnos con el planeta que tenemos los seres humanos. Vamos a profundizar en esto, que es muy interesante y lo tenemos en agenda permanentemente, con Alejandra Juárez, que es abogada argentina, quien ofició de enlace del diputado mexicano César González Madruga, que fue el impulsor de este proyecto en México y que lo ha sacado a relucir y a trascender a la región. Alejandra, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Contanos de qué se trata principalmente, en líneas generales, este proyecto, esta ley ya en México de protección a la tierra. Bueno, en realidad en México ya estaba promulgada la ley del medio ambiente y fue cambiada por ley de protección a la tierra. Cuando en el 2013 vino este diputado César, vino a Argentina, vino en realidad a un congreso de sabiduría ancestral que se realizó en el Aconcagua, en Mendoza, y aprovechando ese viaje, él estuvo como propiciando e impulsando con distintos diputados, con también funcionarios de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en diversas reuniones en las que estuve presente con un enfoque o una forma de ver las cosas de una manera totalmente diferente y distinta a la que por ahí tenemos los argentinos, sin desmerecer a nuestro país, más que nada porque nuestro país siempre ha sido como un crisol de razas, donde se mezclan las identidades europeas también con los orígenes nuestros, aborígenes, y en México está como más pronunciado, así como en Bolivia, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión maya, con la cosmovisión inca y la importancia que le dan ellos a la tierra. Claro, es otra concepción, como titulábamos en el inicio de esta charla con Alejandra, que tiene que ver con una relación de respeto. Vivimos en la tierra y de la tierra, no la tierra para nosotros. Exactamente, y esto tiene también, digamos, orígenes en la parte histórica que vienen de la época de la colonia, de que sabemos que cuando los adelantados españoles y portugueses venían ya descubriendo las tierras, el valor que le daban los europeos a la tierra tenía que ver más con un valor patrimonial y con un valor material, y no así lo que significaba para los pueblos originarios la tierra, porque digamos toda la cosmovisión maya, inca y también de nuestros pueblos, los mapuches, los diaguitas, los huarpes, vivían en la tierra, de los recursos de la tierra, y el valor era un tanto espiritual, mucho más espiritual y más profundo que lo que los europeos tenían. Bueno, y con figuras como la encomienda, que era en esa época, se empezó, digamos, se empezaron a socavar los derechos de los aborígenes y a quitarles las tierras que ellos consideran sagradas, y que además otra de las características que tenían es que los pueblos indígenas defienden la propiedad colectiva. No sé si esto te suena. Claro. A diferencia, y la comunidad, o sea, vivir en la tierra y en comunidad, a diferencia de los europeos, ¿no? Que son más terratenientes, que tienen más como su fundo, como su tierra para también generar los impuestos. Así es. Bueno, la América postcolonial queda en ese formato, ¿no? De pocas familias terratenientes que concentran la propiedad privada de la tierra. Y hoy por hoy esquemas de agronegocios extractivistas, donde este respeto por la tierra que pregonan los pueblos originarios desde su concepción ha quedado muy atrás, no muy lejos. Exactamente. Y el primer precursor, obviamente, porque si bien yo estuve relacionada con este diputado mexicano, anteriormente, y en el año 2012, que es un año muy significativo y muy simbólico para los pueblos originarios, en el año 2012 fue Evo Morales,
obviamente, quien promulgó en Bolivia la Ley de Defensa de la Tierra, dándole a la tierra una característica particular, diciendo de que era un sistema viviente y dinámico. Uh-huh. Esto quiere decir que la tierra pasa a ser una persona, claro. Jurídicamente una persona. Tiene derechos. Exactamente, tiene derechos. Junto con esto, en esta normativa que Evo Morales crea, también habla de justicia climática y habla de vivir bien, de que el ser humano tiene una obligación de vivir bien, y lo pongo así entre comillas, pero literalmente está puesto en la ley. Y esto quiere decir, ¿qué quiere decir vivir bien? Porque si nos ponemos a pensar en las distintas concepciones, vivir bien para la cosmovisión aborigen e inca, de la cual viene Evo Morales, es vivir en equilibrio con la naturaleza. Uh-huh. Vivir bien para una mirada eurocentrista es auto, casa, el consumismo, los lujos. Exactamente. Bien, si ese estándar de vida de la Europa centralizada se expandiera a todo el mundo, sería inviable, ¿no? El planeta. Es inviable hoy, pero más en esa mirada. Sí, lo que siempre digo es que lo que para nosotros antes era importante, ahora ya se ha transformado en urgente. Por eso ya no podemos solamente, digamos, retrotraer a los pueblos originarios y a los aborígenes la cuestión de la tierra y de la madre tierra, de la Pachamama, como se le dice, sino que esto tiene que ser una cuestión planetaria y de conciencia hacia todo el planeta. Uh-huh. Te pregunto, Alejandra, ¿qué impacto tuvo en México, si tenés el dato, el conocimiento, la aplicación de esta Ley Nacional de Protección a la Tierra? México, aún con esta cosmovisión originaria, maya, azteca, tolteca, bien presente todavía, hay muchos hermanos y hermanas allí que tienen una directa descendencia de esas comunidades, de esas naciones preexistentes, y mantienen o intentan mantener esa relación con esa cultura. México hoy es un estado, como todos los estados latinoamericanos y del mundo, sumido en una lógica capitalista, monetarista, consumista, utilitarista. ¿Qué impactos ha tenido o espera tener esta Ley Nacional de Protección de la Tierra en el país? Bueno, en principio lo que se trató de hacer es lo mismo, replicar, digamos, la misma ley que ya Evo Morales había hecho en Bolivia, por la cual él fue también criticado por activistas del medio ambiente, porque dicen que es una ley vaga, que es una ley que no llega a tener las herramientas necesarias para el control. Porque, a ver, cuando hablamos de Madre Tierra y cuando hablamos de la Pachamama y de que hay que defender los derechos, lo podemos decir en forma general y con una ley marco, ¿no? Entre comillas. Pero también vamos a ir a cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, la minería, por ejemplo, los agrotóxicos, que están directamente relacionados con la tierra y con el impacto que generan en la humanidad, digamos. Vamos a decir directamente en la humanidad. Podemos decir en la ciudadanía, podemos decir en los pueblos aborígenes, pero vamos a hacerlo más amplio, uh-huh. ¿Sí? En México se replicó la misma ley y lo que se intenta es también crear una defensoría para que se reciba también todos estos pedidos o estas denuncias, pero en México ha sido más fuerte aún que en Bolivia, porque sí se considera a Madre Tierra como un ser viviente, como una persona, y cualquier persona física o jurídica puede acudir a un abogado y hacer la denuncia para que se defiendan esos derechos de la Madre Tierra. ¿Y dónde está, digamos, también la trampa, entre comillas, en anunciar, o el poder, yo diría el poder, en anunciar que son imprescriptibles? Y ya sabemos nosotros los argentinos que es la imprescriptibilidad a través de los derechos humanos, que eso no tiene fin, digamos, ese delito. Entonces es muy poderoso si alguien empieza, digamos, a ejercer esos derechos
de la madre tierra. Bien, es una herramienta jurídica importantísima. Muy importante. Ahora bien, obviamente, como todos, sabemos que hay intereses creados, sabemos que hay, medios de comunicación, que hay empresas muy fuertes que tienen que ver, como decíamos recién, con la minería, también con los terratenientes, con empresas privadas que explotan la tierra, como los ojeros, explotan la tierra sin ninguna regulación, y esto ha generado impacto, en particular en México, en cuanto a cómo va a ser el ordenamiento territorial también en la parte urbanística del DF y de todas las ciudades más importantes de México. Uh-huh. La problemática tiene que ver con los intereses privados, pero pongamos también a los estados en la mesa, ¿no? Me pregunto qué pasa cuando explota una excavación petrolera de Pemex, la estatal mexicana extractivista de petróleo, y se daña el medio ambiente o se desplazan poblaciones por ese extractivismo de la compañía, que hoy por hoy la quieren privatizar, pero es otra discusión. Claro. En el plano político y económico ese. ¿Qué pasa también con la responsabilidad del Estado más allá de la actividad privada? Claro, es que ahí está, digamos, porque el Estado también tiene una responsabilidad en el sentido de que debe salvaguardar estos derechos. Entonces ahí está la crítica de los activistas del medio ambiente, que dicen que es una ley vaga, tanto en Bolivia como en México. Pero en realidad también creo que por algo se empieza, y también soy una convencida de que más allá de todas las leyes, esto tiene que ser para generar conciencia, pero para generar conciencia individual en cada uno de nosotros, y que esa conciencia se transforme en colectiva y llegue hasta las autoridades o los funcionarios o las personas que son responsables del Estado también, que somos todos. Uh-huh. Estamos con Alejandra Juárez, abogada argentina, que acompañó esta gran experiencia de la Ley Nacional de Protección a la Tierra en México, que salió a pasear el continente. La ley, de la mano del diputado, el legislador mexicano César González Madruga, del Partido Acción Nacional. Este diputado, que fue impulsor del proyecto en México, salió a cotejarlo al resto del continente, ¿no? También aquí en Argentina, como nos contabas. Sí, en Argentina, en Chile, también estuvo en Perú, y después también ha estado con otras leyes que tienen que ver, siempre tienen que ver con lo ancestral, tienen que ver con la ley de protección a los animales, la ley de salud emocional, y otras que si querés podemos tratar en otra oportunidad. Pero a mí me parece muy importante, sobre todo relacionado con algo que está ahora, digamos, en esta semana misma también en boga por el tema de la encíclica, que más allá de la ideología o de la religiosidad que cada uno tenga, como figura institucional, el Papa siempre da como un puntapié inicial en estas cuestiones, y esta semana justamente la encíclica que salió se refiere al medio ambiente. Uh-huh. El Papa fue muy crítico con los países industrializados, con los países centrales. Exactamente, porque en realidad son los que más contaminación generan. O sea, una cosa es decir que contaminamos y otra cosa es contaminar realmente, y en realidad los países que estamos, entre comillas, y lo subrayo, subdesarrollados, según ellos, somos los que menos contaminamos. Sí, y hay también un discurso ahí bastante impuesto y bastante injusto, que es desde los propios países que generan la contaminación salir a defender, entre comillas, el medio ambiente y a imponerle a todo el mundo que tome políticas contra la contaminación, casi como un freno a la industrialización de los países pobres, ¿no? Totalmente contradictorio. Cuando son ellos los principales contaminantes del país, y los que tampoco se avienen a las normativas internacionales y las disposiciones internacionales sobre el medio ambiente. Uh-huh. En diciembre se realiza la conferencia contra el cambio climático en París, en Francia. Uh-huh. La UNASUR, la CELAC, todo el bloque latinoamericano va a ir con una posición común que todavía está en debate en relación a políticas, justamente. Me parece que esta Ley Nacional de Protección a la Tierra que tiene México y que también tiene Bolivia, más allá de sus falencias, de quedarse cortas o no,
son herramientas interesantes para que se tengan en cuenta ahí para la región. Exacto. Con replicarlas tal cual como están ya es un gran avance, así que estaría buenísimo que algún legislador o algún funcionario empezara a pensarlo. ¿En Argentina cómo fue la repercusión o cómo se recogió la experiencia? Muy, digamos, a través de... costó bastante en los medios y hubo algunos legisladores, sobre todo los de centro izquierda, que lo recibieron y que prestaron atención, pero la verdad es que no tuvo mucha repercusión. Uh-huh. También hubo reuniones con pueblos aborígenes, que ahora pasé recién y veo que están ahí en la 9 de julio con algunas de esas instituciones. Pero bueno, más allá de eso no se logró. Sí, digamos que hay como como en toda Latinoamérica, como un renacer de toda esta cosmovisión maya, azteca, inca, latinoamericana, y que creo que está llegando a los funcionarios, y Evo es uno de los grandes responsables. Totalmente. Y el fallecido Chávez también, que él decía, hay que votar por la madre tierra. Uh-huh, exactamente. Chávez reconoció en la Constitución bolivariana la propiedad ancestral de los pueblos originarios sobre todo el territorio venezolano, y eso les dio un derecho jurídico para poder resistir, para poder reclamar, para poder accionar. Después está lo que decís, Alejandra, la ley puede ser muy buena, pero tiene que haber una concientización, información, compromiso, generación de una corriente de opinión que entienda ese recurso jurídico y pueda esgrimirlo y pueda utilizarlo desde lo individual a lo colectivo. Exacto, y darle también importancia a las organizaciones, digamos, intermedias, sociales, que trabajan para el medio ambiente. Uh-huh. Particularmente en algún punto estuve relacionada con organizaciones que tenían que ver con el medio ambiente y es como que no se las deja llegar. Y me parece importante que sean en Argentina, porque, a ver, si vamos a hablar de Greenpeace, tenemos que poner 5 pesos de la tarjeta de crédito para colaborar con un proyecto que ni siquiera sabemos finalmente a dónde van y ni qué hacen. Sí, hablando de contradicciones, ¿no? O sea, me quedo con las organizaciones sociales que defienden al medio ambiente acá en Argentina. Sí, que trabajan en el territorio. Totalmente. Excelente. Es muy interesante, Alejandra Juárez. Bueno, te vamos a tener que volver a invitar para seguir desgranando todo esto. Como vos decís, hay poca receptividad en los espacios políticos tradicionales, hay poca receptividad en los medios de comunicación masivos. Bueno, hay herramientas como esta radio, por ejemplo, donde podemos tratar de llevar un poco de conciencia y de alternativas, ¿no? No es una posición indigenista o antieuropeísta, ni mucho menos, ni de panfleto ecologista, para nada. Tiene que ver con recoger esas experiencias de estas civilizaciones preexistentes de América que tenían muchos conocimientos y mucha sabiduría ancestral que fue arrasada con la sangre, con la espada, con la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vuelta, no es ni una posición a favor ni en contra de nada, sino de recoger esas experiencias milenarias que son parte de nuestra historia americana. Sí, recuperar eso es recuperarnos a nosotros mismos y que se termine, digamos, esta época, digamos, de esos 500 años que destruyeron esta América, y que venga lo que ellos llaman el Pachacútec, que es la vuelta al origen, la vuelta al sol, la vuelta a la Pachamama, Madre Tierra, Gaia o como quieran llamarla. Sí, venimos el domingo del Inti Raymi, de la celebración de la Fiesta del Sol, un acto absolutamente político, ¿no? en el mejor de los sentidos, digo. Sí, totalmente, eso está renaciendo y estamos en un mes especial y en unos días especiales que tienen que ver con este solsticio que está trayendo novedades. Uh-huh. Alejandra, gracias por venirte desde lejos hasta acá, hasta la radio, para exponer sobre esto que es tan interesante y que es tan necesario, ¿no? Urgente, vos decías, es urgente hoy debatirlo, visibilizarlo. La Ley Nacional de Protección a la Tierra de México, impulsada por el diputado César González Madruga, sancionada en aquel país, que ha salido
al resto de América. Unanimidad fue sancionada. Ahí está, atravesando todas las posiciones políticas, izquierdas, derechas. Todas, eso es importante decirlo porque más allá de qué partido vengamos, o sea, es una cuestión de unión. Es una cuestión humana. Humana. Humana planetaria. Planetaria, ahí está, en relación con la Pachamama. Gracias, Alejandra. A vos.